transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Los saludamos como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 12 de diciembre, 16 de diciembre de 2019. Y ya empezamos con las primeras posadas y ya tenemos aquí a Alastor Ceguera que nos está saludando. Dice: muy buenas noches, queridos profesores, parroquialmente sintonizando para nutrirnos en nuestra historia. Espero que no estén pasando frío porque aquí anda helando. ¿Hasta dónde estás, Alastor? Y César González Garay también está aquí. Dice: hola, buenas noches. También Marco Martínez. Y también vamos a saludar al profesor que está aquí con nosotros. ¿Qué saben ustedes que es quien nos narra esta magnífica historia de nuestro México? Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en un programa más de Urus Radio. Aquí estamos como todos los lunes, licenciada, con un tema hoy bien raro. Está muy raro, pero bueno, caray, hoy platicaremos. Bien. Muy bien, también por acá anda David. Dice: saludos desde Monterrey. David vive en Holanda y ahorita está de visita en Monterrey, visita a su papá. De hecho, su papá le recomendó Urus Radio, profesor. Ya tienen un año que nos escuchan y por primera vez el día de hoy nos van a escuchar juntos. Así es que, pues, saludos también a tu papá, David, al señor Raimundo. Y pues bueno, profesor, a ver, ¿de qué se va a tratar el día de hoy? A ver, permítame, porque si no después se nos esconden. Marco Antonio Piña también dice: como siempre esperando su compañía. Gaps Reina, de nuevo aquí fascinada escuchándolos como cada semana. Concepción Juárez, buenas noches, un gusto escucharlos, saludos. Lick Doris y profesor Francisco Mendoza aquí atenta y emocionada de escucharles. Y bueno, también Luis Fernando Gómez Monroy: me encanta este podcast, al fin los escucho en vivo, me gustaría algún día grabar con ustedes. Ay, ¿por qué no? Vamos a ver, nos ponemos de acuerdo. David, bueno, dice que gracias. Chava dice: hola, buenas noches, Lick Doris y maestro Francisco, un abrazo fuerte. Jesús Ocampo, Jaimes, profesor, espero que otro programa hable sobre el papel de los pueblos indios como los yaquis en la invasión norteamericana. Adrián Gam, saludos, profesor y Lick Doris, saluden a... ¿qué? Ay, profesor, no alcanza a ver. Saluden a nosotros, los que escuchamos pasivamente, que aunque no estemos participando en el chat, aquí nos tienen presentes. Saludos, claro que sí, Adrián. Y pues bueno... Juan Carlos Renova, buenas noches, licenciado profesor Francisco, desde Chimalhuacán. Isaac, hola, buenas noches, por primera vez en vivo, primer noche después de escuchar los episodios anteriores, qué bueno, bienvenido Isaac. Héctor Hernández, ¿no será de Alameda? Bueno, dice, es de Monterrey. Buenas noches, licenciada y profesor, saludos desde Monterrey, escuchando su programa con una cervecita para el calor. ¿Cuál calor? Bueno, lo mejor en Monterrey sí. Aquí es contrario a nuestro amigo Alastor, que dice: acá se están muriendo de frío, sí. Y nuestro amigo Héctor Hernández de calor. Así es, Miguel Cuandorantes Heredia, buenas noches, aquí en vivo desde Ciudad de México, abrazos igualmente, abrazos para todos ustedes. Julio César Vázquez, Alberto, Luis Enrique Muñoz, Julio César y Jesre Mendoza dice: hola, saludos desde Ojo de Agua, Estado de México, ya te extrañábamos, Jesre Mendoza. Y pues bueno, profesor, ahora sí, vamos a ver.
¿Cuál es el tema del día de hoy? Amigos, licenciada, bueno, pues una guerra olvidada, así prácticamente olvidada en la historia de México, pero que fue una guerra que duró más de 50 años y que cobró más de 500,000 de víctimas en esos 50 años, y estamos hablando de la Guerra de Castas, una guerra que se inicia en 1847, justo durante la intervención norteamericana, y vamos a explicar varias cosas el día de hoy, y que termina en 1901. Pero que tiene que ver cosas extrañas. Decíamos en nuestra publicidad en el Facebook y en el WhatsApp, decíamos que la ciudad de Mérida estuvo a punto de ser destruida y de pronto unas hormigas voladoras rojas evitaron que Mérida y Campeche, pero bueno, principalmente Mérida, fuera destruida totalmente. Vamos a platicar de eso y vamos a platicar de una cruz parlante, una cruz que hablaba, que bueno, después se supo que era un ventrílocuo, y estamos hablando de mitad del siglo XIX, pero bueno, tantas cosas muy interesantes en la cuestión de la guerra de castas, y por eso les decíamos que es un tema muy raro, muy extraño. De hecho, usted nos había adelantado un poquito sobre esa cruz parlante, un programa anterior, me parece. Y profesor, hay una propuesta aquí de Julio César Velázquez, dice que estaría genial que una miniserie de la historia de cada estado. Ya platicamos alguna vez, ¿no? De Tabasco, bueno, de algunos estados, pero muy pocos, así enfáticamente, la historia de ese estado. Sería interesante, pues nos llevaríamos en total 32 programas, uno por cada estado del país. Ok. Bueno, José Luis Vázquez Campos, una página más de la historia. Qué gusto, Lic Doris y profesor Francisco, saludos. Igualmente, José Luis, saludos. Y bueno, vamos a ver a Julio César Vázquez, no es Velázquez. Bueno, profesor, adelante. Pues, amigos, licenciada, para platicar de lo que es la Guerra de Castas, iniciada en 1847, debemos de entender los motivos. Ya nos contestaron Jesús Ocampo Jaime, dice, las hormigas chicatanas son muy sabrosas. Efectivamente, es un platillo en el estado de Chiapas y en el estado de Yucatán. Estas hormigas se cotizan muy caro, estas hormigas. Efectivamente son las hormigas chicatanas. Vamos a platicar, espero nos dé tiempo el día de hoy. Si no, pues tendremos que hacer otro programa. Y amigos, ahorita que está pues en boga todo, ya lo habíamos dicho, todo lo que son 500 años, creo que ayer terminó ya la serie de TV Azteca de Cortés, y se anuncia ayer la creación de una nueva serie. Esta se va a llamar Mexica, va a ser filmada en Xochimilco y va a estar estelarizada por Javier Bardem, el actor español, con otra visión, o sea, una visión diferente. Y bueno, todavía nos falta la de Netflix, que también se va a filmar o se está filmando. Y ya lo habíamos anunciado aquí en el radio, que iban a hacer un montonal de series, montonal de programas. Salió la de Malinche, de la UNAM, etcétera. Pero todo va muy centralizado, ¿sí? Va muy centralizado a lo que es el centro de México. La caída de México Tenochtitlán, 1521, desde la llegada de Cortés 1519. Pero nos olvidamos muchas veces de que el territorio que actualmente ocupa nuestro país, pues no solamente albergaba a la cultura mexica. Teníamos los totonacas que se aliaron a los españoles, teníamos los zapotecas que iban en franco declive, pero los mixtecas o mixtecos iban todavía, bueno, estaban tomando mucha fuerza. Teníamos al pueblo purépecha en el occidente del país, pero un pueblo muy importante que ha trascendido a nivel mundial, que es el pueblo maya, y que pertenece a nuestro territorio y pertenece a nuestra historia, y lo tenemos muy olvidado. Muchas veces se dice, bueno, ahorita se va a hablar en el año 2021 de los 500 años de la conquista de México. No, espérenme, es la conquista del pueblo mexica, pero no es la conquista de México, porque los mayas, el último reducto maya en el Petén, lo que actualmente es territorio de Guatemala, pero que en ese tiempo no existían esas fronteras,
sucumbieron hasta el año de 1697. Esto es, resistieron más de 150 años la invasión española o la conquista española. Fue un pueblo que se defendió, pero encarnizadamente. Aquí hablamos de Cortés como conquistador. Allá en lo que es la zona maya tenemos que hablar de muchos conquistadores. Tendremos que hablar del mismo Cortés que llega hasta Honduras, de Pedro de Alvarado, que va tomando toda la costa del Pacífico, el Soconusco, Chiapas, lo que ahora es Chiapas. Y tenemos que hablar de los Montejo, ¿sí? De Francisco Montejo, el padre, el adelantado, y Francisco Montejo, el mozo, el hijo que continúa con la conquista ya de la península de Yucatán. Tendremos que hablar de muchísimas batallas, de muchísimas tomas de ciudades. En sí las ciudades sí fueron tomadas rápidamente por los españoles, pero la selva en Yucatán, la selva en Chiapas, en Tabasco, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, era impenetrable para los españoles. Ahí no tenían grandes ventajas por tener caballos, por ejemplo, porque no se podían mover libremente en la selva. Y entonces la selva estaba dominada por los mayas. Ahora, algo que sí tenemos que comentar, el pueblo maya nunca fue un imperio, amigos, nunca fue un imperio. Eran varios pueblos, sí, con mucho poder, los itzáes, los cocones, eran pueblos con mucho poder, pero que nunca lograron una unificación. Y el desgaste entre guerras por estos pueblos fue lo que hizo que cuando llegaran los españoles con Juan de Grijalva, Francisco Hernández de Córdoba y después Cortés, el pueblo maya no estaba cohesionado. Esto de alguna manera facilitó a los mayas el defenderse, porque siendo el pueblo mexica como una especie de imperio, ¿sí? Llegando a la capital y destronando a Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, pues dominan al pueblo mexica o al imperio mexica. Eso no fue el caso de los mayas, porque era ir contra un pueblo y después ir contra otro y después ir contra otros. Esa división les permitió a ellos sobrevivir más de 150 años la conquista española. Amigos, en ese tiempo, estamos hablando posterior a la llegada de los españoles, los mayas son tomados como esclavos. Los pueblos que fueron sojuzgados por los españoles fueron tomados literalmente como esclavos. Amigos, esto es algo de lo que se ha platicado mucho y que pues tenemos que hacer esas consideraciones. La historia está plagada o está basada y plagada en hechos europeos, ¿sí? La cultura que a nosotros nos enseñan en las escuelas está tomada siempre nos dicen, de los filósofos griegos, y luego vemos la cultura romana, y vemos época medieval, y después vemos el Renacimiento, y siempre vamos siguiendo la historia de Europa, y nos olvidamos de la historia de los pueblos de Oriente, la India, Japón, etcétera, etcétera. Y también nos olvidamos de que antes de que llegaran los españoles, nosotros teníamos grandísimas culturas y también tenemos toda una historia. Pero siempre nos han enseñado la historia europea. Bueno, los europeos siempre han estado en guerra, todo el tiempo han estado en guerra, ¿sí? Se peleaban unos contra otros, se formaban reinos, se formaban ducados, principados, etcétera. Todo el tiempo se la pasaron peleando, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿qué podemos decir? Hace 20 años en Yugoslavia, que se parten 5 naciones. O sea, ellos siempre están peleándose. Ajá, pues bien, quienes tenían dominada África eran los portugueses, eran los franceses, los holandeses, y ellos eran los que promovían la venta de esclavos, el tomar a la gente de raza negra para venderlos como animales, ¿sí? Cuando los españoles lleguen a estas tierras, de hecho ejercen poco la cuestión de la esclavitud trayendo gente de África. Ellos lo que hacen es tomar como esclavos a las gentes de aquí, ¿sí? No los exterminan como hicieron los ingleses en Norteamérica, que los exterminan y empiezan a traer muchos esclavos negros, sino que aquí se les prepara
para que ellos sean los mismos esclavos. Ahora recuerden que eran condiciones distintas, los españoles buscan minas, buscan oro, buscan plata, mientras que los ingleses están buscando tierras de cultivo, puesto que todo el tiempo están casi en invierno allá en Inglaterra y en los países nórdicos. ¿Por qué damos este antecedente, amigos? Porque Yucatán, les digo, conforme se fueron tomando diferentes poblaciones, fueron siendo esclavizados. Ellos emigraron a las grandes selvas, formaron núcleos y ahí se estuvieron defendiendo. Pero en el año, amigos, en el año de 1562, estamos hablando de 40 años después de la caída de Tenochtitlan, en una ciudad llamada Maní, ¿sí?, un sacerdote franciscano, Fray Diego de Landa, que era el que mejor se había adaptado a la cultura maya o entendía la cultura maya o el lenguaje de los mayas, empieza a recorrer muchas poblaciones, como haciéndose amigo de ellos, dándoles como que ideas, cristianizándolos, y de pronto llama y cita a los principales de diferentes poblaciones. Y se realiza el auto de fe de Maní, Yucatán, el julio 12 de 1562. Amigos, ¿por qué queremos mencionar tan exactamente esa fecha? Julio 12 de 1562 significa la hecatombe, ¿sí?, mayor que tuvo la cultura maya. ¿Por qué? Porque los hace traer, por medio de torturas y amenazas, los hace traer a la ciudad de Maní ídolos, piedras, vasos y códices, ¿sí?, antiguos, papeles antiguos, que Fray Diego de Landa considera que son producto del demonio, ¿sí? Y en un acto increíble para nosotros como mexicanos, para nosotros que amamos la historia, algo tan comparable como la quema de la Biblioteca de Alejandría, cuando Hipatia defiende la biblioteca y después es acusada de hereje y que la queman viva a Hipatia, y los sacerdotes, los frailes que la queman actualmente son santos, imagínense nada más. Sí. Pues lo mismo pasó en Maní, cuando se incendia, se quema todo este tesoro cultural, toda la historia del pueblo maya se incendia en una sola tarde. Para que esto sucediera, amigos, para que entregaran los códices, que eran libros sagrados de la cultura maya, se les torturó. Se utilizaba una tortura, para que vean lo noble de los conquistadores y de los evangelizadores, una tortura que era conocida como la garrucha. La garrucha era un palo alto que tenía una cruceta en la parte de arriba y tenía una polea. A la persona se le ataban las manos en la espalda y del atado de manos, ¿sí?, se amarraba una soga que subía hasta la polea, y con esto jalaban la polea, o sea, el otro extremo de la cuerda, y los elevaban, provocando inmediatamente la dislocación de los hombros, puesto que los brazos, al estar hacia atrás y levantados y con el peso del cuerpo, se dislocaban los hombros. Y después, colgados así a una altura de 3 o 4 metros, los dejaban de pronto caer, pero sin que tocaran el piso. Unos centímetros antes de llegar al piso, como funciona un poquito el salto de moda, el bungee, nada más que ese es un resorte. Acá era la cuerda firme. Antes de tocar el suelo se detenían, por si no se les habían dislocado los hombros. Cuando los subieron, en el golpe, al caer y detenerse en seco, era donde dislocaban el cuerpo. Pero aún así hubo gente que resistía, ¿sí? Pues bien, lo que hacían entonces era amarrarles piedras en los tobillos, para que tuvieran un peso mayor y así dejarlos caer con un peso mayor y provocar la dislocación de las extremidades. Por medio de estas torturas, que digamos fue la tortura más popular y que el mismo Fray Diego de Landa, en su relación de las cosas de Yucatán, acepta que él lo realizó, siempre justificándose que era para alejar a los demonios, sí, a los demonios que estas gentes llamaban y adoraban. Siempre él, les digo, en la relación de las cosas de Yucatán, él lo acepta. Es más, acepta que los españoles
hacían esta misma tortura, pero colgando a las mujeres, ¿sí? Colgando a las mujeres en árboles, y que practicaban la misma tortura. Pero a diferencia de que a los hombres se les amarraban piedras en los tobillos, a las mujeres se les amarraban a sus propios hijos. Y esto lo dice Fray Diego de Landa, ¿sí? Que agarraban a las mujeres mayas, las colgaban, pero les amarraban en los tobillos a sus propios hijos del cuello para que se ahorcaran. O sea, los ahorcaban a los dos con una misma cuerda, pero dislocándolos. Esas eran las ternuritas españolas, ¿sí? Perdón, comienza uno como que a alterarse de todo esto. Es más, amigos, esto es algo que llama la atención. Y he tenido tengo algunos conocidos arqueólogos, y comentábamos hace un tiempo de que actualmente en los cenotes en Yucatán, se encuentran restos humanos, pero en automático, amigos, en automático. No fue alguien que se resbalara, no fue alguien que estuviera nadando y no sabía nadar y se ahogó y se hundió. No, cualquier resto humano que aparece en un cenote, miren, es un sacrificado, ¿sí? Aquí los aventaban. El mismo Fray Diego de Landa, ¿sí? Afirma que los españoles, para deshacerse de la gente o de los sirvientes, porque no los mencionaban como esclavos, de los que tenían bajo su servidumbre, para deshacerse de ellos, los aventaban a los cenotes. Es más, ahora que está, insisto, tan de moda estas series y que hemos hablado de sacrificios humanos, amigos, ¿han notado ustedes que cada vez que hay encuentran un entierro, ¿sí? Y encuentran un cuchillo de pedernal, en automático es un cuchillo para sacrificios? En automático. ¿Qué no podían haber utilizado nuestros antepasados cuchillos para otras cosas, sino solamente para matarse? ¿Sí? ¿Qué no? Es más, encuentran restos humanos y en automático, miren, los sacrificados. Pero siempre está asociado el cuchillo con los sacrificados. Amigos, no podemos pensar que también moríamos de otra forma, de que la muerte en México no solamente era mediante el sacrificio, que alguien podía morir de un accidente, de una caída, de una enfermedad, de ancianidad o algo así, va y se le entierra. Pues siempre que se abre un entierro, ¿han escuchado ustedes alguna vez que digan, mira, ese entierro fue de personas que murieron en otra circunstancia? No, siempre son sacrificados, ¿eh? Un cuchillo, con ese le sacaron el corazón. En automático, pues bueno, así pasa en la península de Yucatán. En automático, encuentran restos humanos en un cenote, los sacrificados. En automático, ¿eh? El mismo Fray Diego de Landa. No estamos con esto diciendo o contradiciendo a nuestros arqueólogos, sino que las fuentes históricas dicen, en la relación de las cosas de Yucatán, dice que los españoles arrojaban, y estamos hablando de 1560 y tantos, arrojaban a sus sirvientes, cuando no cumplían una orden, los arrojaban a esos lagos profundos. Así los mencionaban ellos, actualmente son cenotes. Por eso les digo que esa historia de los sacrificios humanos que tenemos que cargar en la espalda por tantos años y años, y que muchos se sienten avergonzados de ese pasado, pues está armado totalmente. Y no hemos dicho o no hemos afirmado aquí que no haya habido. Sí hubo sacrificios humanos, pero no ni con la crueldad ni en la magnitud de que hablan los conquistadores. Pero bueno, me regreso. Ya como que me empecé a ir por otro lado, licenciada. Pero bueno, ese julio 12 de 1562, Fray Diego de Landa quema los códices, quema los vasos que venían llenos de inscripciones, destruye una cultura centenaria, la destruye a un instante porque eran cosas del demonio, ¿sí? Después se arrepentiría, pero de nada sirvió su arrepentimiento, y fue cuando escribió sobre las cosas de Yucatán. Pero bueno, este es un antecedente para que nos demos cuenta cómo vivía el maya, ¿sí?, conquistado, donde se le arrebatan todas sus tradiciones, sus costumbres. Y hablando de, 200 años después, sigue el sometimiento de los mayas. Ya había caído el último reducto maya en 1697, y de pronto, sí, en el año de 1761,
surge un personaje. Amigos, este personaje ya empieza así como, cosas un poquito raras o extrañas, no sé, llamado Jacinto Canek. Canek es un término, él se llamaba Jacinto Uc o Jacinto UC, pero en sí es Jacinto Uc. Y él se pone Jacinto Canek porque Canek es un título, y es el título, digamos, de como si fuera un chamán. Él de hecho se convierte en un chamán, ¿sí? Él es educado en un convento franciscano, pero es muy rebelde. Jacinto es demasiado rebelde y lo corren del convento. Posteriormente llega a una población, y en la población Jacinto Canek, ahí toma el nombre de Canek, de pronto dice: yo soy el profeta que estaba anunciado su regreso, ¿sí? Yo soy enviado de Cristo. No, pues lo agarran, lo encierran, ¿sí? Por loco. Y de ahí se escapa. Llega al siguiente pueblo y de pronto cambia como la retórica y dice: yo soy Moctezuma. Ajá, y de pronto él se pone Jacinto Canek Moctezuma. Yo soy Moctezuma y vengo a liberarlos. Él era como muy docto para hablar, sabía hablar, y empieza a convencer a la gente, lo vuelven a agarrar, lo vuelven a encarcelar y se vuelve a salir y levanta a todo un pueblo. A todo un pueblo. De hecho lo acusan, porque él terminan por capturarlo, pero lo acusan de que él utilizó la ropa de una virgen, ¿sí?, que estaba en una iglesia, para decir que él era el rey de los mayas. Ajá. No sabemos si eso fue cierto o no. En el juicio aparece que de eso lo acusaron también, pero en sí lo acusan de rebelión de los mayas. El chiste es que él levanta miles de mayas. Estamos hablando de 1761, pero amigos, estamos hablando del 19 de noviembre del 61. ¿Por qué la mención? Porque el 14 de diciembre muere. O sea, no duró ni un mes el movimiento de Jacinto Canek. Pero en ese mes fue capaz de levantar a miles de mayas, ¿sí?, en contra de los blancos. No olvidemos que la península estaba alejada del centro, y la mejor manera para llegar a Mérida era por Puerto Progreso, era ir por Veracruz, luego Campeche y luego Puerto Progreso en barco. Es más, Carlota, cuando visita Veracruz, que está en estas tierras, tiene que ir en barco porque no hay manera de cruzar. Por eso ahorita tanta polémica por lo del Tren Maya, que aunque está trazada la vía, no se utiliza, y ahorita entra la polémica porque se va a construir el Tren Maya, que uniría definitivamente la península. Ya está unida por carretera, pero ahora lo unirían por tren, ¿sí? Pero esto es un problema que tiene siglos. El cruzar el istmo de Tehuantepec y entrar a las selvas de Tabasco es muy complicado. Pues bien, insisto, no olvidemos esa parte, que estaban alejados, sí, estaban muy alejados los yucatecos. Y es, amigos, en el año de 1840 cuando el gobernador del estado de Yucatán, que en ese tiempo abarcaba Campeche y todo lo que hoy es el estado de Quintana Roo, por los problemas que había aquí en el centro del país, de que si éramos federalistas o éramos centralistas, ¿sí?, México se convierte en ese tiempo en gobierno centralista. Yucatán dice: yo no quiero ser centralista, yo quiero ser federalista, y se independiza de México. El gobernador era Miguel Barbachano. Él independiza a Yucatán y forma la hermana República de Yucatán, aunque nunca se desligaron completamente del centro. Él tenía a su segundo, que era el vicegobernador, que era Santiago Méndez, y bueno, pero hay tantos problemas acá en México, en el centro de México, que no atienden el problema de Yucatán. De pronto, amigos, se nos viene la intervención norteamericana. 1846 inicia la guerra. Ahora estamos hablando de 1847. Justo en 1847, en plena intervención, está el ejército de los norteamericanos en Puebla. Están a punto de avanzar hacia la Ciudad de México, cuando de pronto a una persona llamado Antonio Ay, ¿sí?, le encuentran una carta. Él era un líder de una población maya. Le encuentran una carta que le había dirigido otra persona llamado Cecilio Chi, ¿sí?
donde están planeando un levantamiento en Yucatán. Lo toman a él, ¿sí? Lo juzgan y lo fusilan el 30 de julio de 1847, en plena intervención norteamericana. Pero esto provoca, ¿sí? El fusilamiento de Antonio Ay provoca que Cecilio Chi, ¿sí? y Jacinto Pat, que eran líderes de varias regiones mayas, se levantaran en armas, en automático. Se levantan en armas, pero amigos, estamos hablando de que eran miles de mayas que salen de las selvas, mayas que nunca habían sido conquistados, mayas que trabajaban en las haciendas, mayas que habían sido esclavizados. No se utilizaba el término, ya había llegado la independencia de México, 1821, pero allá en Yucatán, las haciendas enequeneras se estaban haciendo riquísimas a costa del trabajo del pueblo maya. No había plástico. De hecho, el enequén viene para atrás cuando todo se empieza a hacer de plástico. Antes se necesitaba el enequén para cuerdas, para protectores, para un montonal de cosas usaban el enequén. Y la tierra yucateca era excelente para el enequén. Entonces eran grandes haciendas enequeneras, pero que tenían a los mayas sujetos en las famosas tiendas de raya. Amigos, hubo miles y miles de mayas que nunca en su vida salieron de la hacienda. Ahí nacieron en la hacienda y como heredaban las deudas de los padres, tenían que seguir trabajando en la hacienda y morían en la hacienda sin haber pagado la deuda del padre ni su propia deuda, y todavía dejaban más para sus hijos y sus nietos. Hubo de veras miles que nunca salieron, ¿sí?, de los terrenos de la hacienda donde trabajaban. Trabajaban desde muy pequeños. Si alguno de ellos se atrevía a salir, pues era inmediatamente arrestado y era muerto. Los tenían amenazados a todos ellos. Pero de pronto este fusilamiento de Antonio Ay, insisto, hace que Jacinto Pat y Cecilio Chi se levanten. Y fue una voz. Así de que vamos contra los blancos. Vamos contra los blancos. Entonces fueron miles, decenas de miles, amigos, que salen, insisto, de las haciendas, las empiezan a quemar, pero aquí la instrucción era no dejar un solo blanco vivo. No era agarrar prisioneros, no era regresarlos a sus tierras o que se fueran, no. La instrucción era ni un blanco vivo. Eran 300 años de opresión, 300 años de sojuzgamiento, ¿sí? Entonces empezaron a masacrar a cuanto blanco encontraban en las haciendas, en los poblados. La gente empieza a escapar. Estamos hablando de 1847. Cuando hicimos la serie de la Guerra México-Estados Unidos, les platicamos que cómo era posible que en ese momento que estábamos en guerra, Yucatán pidió anexarse a los Estados Unidos. Y dijimos, después vamos a explicar por qué. Bueno, pues el gobernador, Barbachano, hace que la gente huya, o sea, les dice, huyan, acérquense a las ciudades importantes, pero van cayendo una tras otra, y solo quedan 2 ciudades en poder de los blancos, Campeche y Mérida. No quedan más, ¿sí? Todas las demás, todo el resto de la península de Yucatán está en poder de los mayas. Y les repito, no dejan un solo blanco vivo. Mérida, que tenía aproximadamente 10 o 12 mil habitantes, llega a tener 80 mil personas esperando poder escapar por Puerto Progreso. De hecho, se da una epidemia. Ante tanta gente se da una hambruna y se da una epidemia en Yucatán y los blancos muriendo, ¿sí? Que eran los hacendados, eran los ricos, pues. Eran los hacendados. Entonces el gobernador pide ayuda al centro de México. Ahí sí se acordó que eran mexicanos, ¿verdad? Pide ayuda al centro de México y Santana le dice, no, pues espérate. O sea, ¿ves el problema que tenemos acá? Es más, mándanos hombres a pelear acá al centro. Y Yucatán declara su neutralidad. Dice, yo no me meto en ese asunto porque yo tengo mi propio problema acá en Yucatán. Entonces es cuando van, ¿sí? Manda una comisión a Washington y le propone al presidente norteamericano que anexe Yucatán a los Estados Unidos, ¿sí? Porque era la única manera de poder defenderse de los mayas.
Entonces deciden entregar Yucatán, pero el Congreso norteamericano, Polk luego aceptó, claro, inmediatamente dijo, sí, vámonos sobre Yucatán. Pero el Congreso norteamericano no acepta, ¿sí? No acepta tomar a Yucatán como un estado. Entonces, lo que hace el gobernador de Yucatán es ofrecerlo a los españoles que todavía tenían Cuba. De hecho, amigos, muchos de los mayas que se rebelaban en alguna hacienda, etcétera, los agarraban, ya sea que los mataban o los mandaban a Cuba, y ahí sí los vendían como esclavos. Ahí sí los vendían como esclavos ahí en Cuba. Pues ofrece a los españoles, ¿sí?, todo el territorio de Yucatán. Los españoles dicen no. Lo ofrece en Jamaica, la isla de Jamaica que está entre Cuba y México. A los ingleses se dijeron no. ¿Pero por qué? Porque, amigos, los ingleses estaban detrás de todo esto. Ellos eran dueños de Belice, y por medio de Belice ellos le vendían las armas, ¿sí?, a los mayas, a cambio de las maderas preciosas, a cambio de muchas cosas que sacaban de la selva. A cambio de eso les vendían las armas. Los ingleses lo que buscaban era tener un territorio mayor que el de Belice. De hecho, amigos, poco tiempo después, ellos reconocen un estado mexicano dentro de México que se llamó Chan Santa Cruz. Ellos lo reconocen como una nación. Los ingleses lo reconocen como una nación, y es hasta 1899 cuando Porfirio Díaz hace un tratado donde divide, pone el río Hondo como frontera entre México y Belice, que detiene a los ingleses, pero ellos querían la península, pero ellos querían tener a los mayas. Fíjense por qué, amigos, porque así iban a tener mano de obra, así iban a tener ellos mano de obra. Si ellos hubieran entrado del otro lado, hubieran tenido que matar a los mayas, y ya la esclavitud se estaba cayendo en todo el mundo. Entonces ellos querían tener contentos a los mayas. Pero bueno, ya me adelanté un poquito. Está la ciudad de Mérida rodeada, está la ciudad de Campeche rodeada. Para esto, hay 3 líderes. Bueno, el primero, Antonio Hay, que ya murió. Está Cecilio Chi, está Jacinto Pat. Y Jacinto Pat, en 1848, decide firmar un tratado de paz. Amigos, yo he leído muchos tratados de paz, el Tratado de Versalles, diferentes tratados que me ha tocado leer, y yo no había encontrado un tratado que dijera lo que dice este tratado. Este tratado con el que se hace la paz, aparentemente, porque no fue aceptado por Cecilio Chi, no fue aceptado, pero bueno, intentan firmar la paz en los tratados de Sucacaf, y dice ahí que que los indígenas están pidiendo que les cobren menos por los matrimonios, que les cobren menos por los bautizos, por favor, porque no solo se les cobraba, o sea, era el diezmo que le tenían que dar a la iglesia, más aparte todos los servicios, fueras o no fueras a la iglesia, tú tenías que pagar tu diezmo, más aparte todos los servicios que hacía la iglesia, registrarte en tu nacimiento, en tu bautismo, en tu primera comunión, en tu boda, en tu muerte, todo eso costaba carísimo. Pues fíjense lo que pedían los mayas: oigan, que nos lo dejen más barato, ¿no? Sí, que nos lo dejen más barato, porque pues pagamos demasiado. Para que vean cómo tenían oprimido al pueblo maya. Ahora entendemos por qué años después se viene la guerra de reforma, porque no solamente era ahí, era en todo el país que la iglesia tenía oprimido al pueblo. Pero bueno, entonces se firma este tratado, pero no es reconocido por Cecilio Chi. Él era, digamos, el más puesto a destruir a los blancos, y dice, no, continuamos, y desconoce los tratados que había firmado Jacinto Pat, que era como más letrado, él leía libros, etcétera, y él dice, vamos a hacer la paz, o sea, ya, nada más que nos respeten nuestras tradiciones, nuestras costumbres, porque, amigos, ustedes han visto el traje típico, licenciado, ¿ha visto el traje típico de los mayas? Bueno, de Yucatán, que el hombre es totalmente de blanco, claro, y la mujer es un huipil con flores. Así es. Pero visten de blanco. Bueno, antes no vestían de blanco,
¿Qué cree, licenciada? ¿Qué creen, amigos? Que vestir de blanco fue una orden de los hacendados enequeneros. Porque antes ellos vestían, era muy colorido su vestuario, pero utilizaban glifos mayas. Entonces decían, con esos glifos mayas se están comunicando entre ellos, como si fuera de espionaje y todo eso. Entonces obligan a que todos los hombres se vistan completamente de blanco, sin un solo signo en su ropa. Y por eso sigue siendo el traje típico de Yucatán, totalmente de blanco. Totalmente, nada de signos. Y en el caso de las mujeres solamente pueden poner flores, pero no pueden poner ningún signo. Por eso el traje de las yucatecas, el tradicional, es blanco y solamente en las orillas del cuello, en la parte baja de la falda, pueden poner flores. Pero fue una exigencia de los enequeneros, hasta cómo vestir les controlaban. Hasta cómo vestir les controlaban. Pues bien, amigos, está a punto de caer Mérida, ¿sí? Están los mayas encima. Las poblaciones todas alrededor de Mérida están tomadas ya por los mayas y de pronto, amigos, de entre la selva empiezan a salir hormigas, unas hormigas rojas que son aladas, voladoras, y empiezan a volar. Y de pronto todos los mayas, o la gran mayoría de mayas, que estaban a punto ya de tomar Campeche y de tomar Yucatán, Mérida, se dan la vuelta y se regresan a la selva. ¿Por qué, amigos? Porque estas hormigas, ¿sí? Las chicatanas que ahorita nos decía uno de nuestros amigos aquí en el chat, estas hormigas anuncian las lluvias. Y para los mayas son sagradas las lluvias porque inicia el proceso de siembra. Para ellos era más importante comer que matar a los blancos. Entonces se empieza a llenar aquello de hormigas rojas y se dan la vuelta y dicen, ya tengo que ir a sembrar, y se regresan. Y por más que los líderes decían, estamos a punto de ganar, ya los vamos a echar al mar estos tipos, no, la gente se regresó, se volvió a meter a la selva y renunciaron a exterminar a los blancos, no porque los blancos hayan ganado, los hayan convencido, simplemente porque era el momento de sembrar, y ellos recibieron esta señal de la selva, que para los mayas es tan importante. La selva es un ser vivo para los mayas, ¿sí? Y era el anuncio de la selva de que en estos momentos comienza mi fertilidad. Entonces, estas hormigas lo anuncian, dejan las armas y se van a sembrar, y se salva Mérida, y se salvan los blancos, que después sabremos que vendrá la venganza de ellos, ¿sí? Vamos a platicar después hasta Felipe Carrillo Puerto. Viene la venganza de los blancos, aunque ya cuando quieren al año siguiente retomar la lucha los mayas, ya no es posible. Jacinto Chi es muerto, ¿sí? La próxima semana les platicamos cómo murió Jacinto Chi, cómo murió, Cecilio Chi y Jacinto Pat, les platicaremos cómo murieron, y de pronto ya no hay líderes, y quien empieza a liderear a los Khrushchev, que viene a ser los nuevos guerrilleros en contra de los blancos y que prolongaría la guerra hasta 1901, es una cruz que habla. Entonces vamos a platicar de esta cruz que habla, licenciada, de cómo murieron estos líderes y del resto de la guerra hasta Felipe Carrillo Puerto. Yo creo que vamos a platicar. ¿Qué le parece, licenciada y amigos? Perfecto, profesor. Pues también es un tema que muchos desconocemos y pues también el hecho de que era en aquel entonces se había considerado ya separatista Yucatán, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es complicado esta guerra de castas, y pues bueno, aquí vamos a continuar con este tema que está interesante, y pues vamos a terminar de saludar a nuestros amigos, que ya se nos va el tiempo. Carlos Ramírez Bautista dice buenas noches, un saludo desde Papantla, Veracruz. Mónica Rosales dice buenas noches, profesor y profesores, Francisco y licenciada Doris. Ojalá puedan saludar por favor a mi novio Rodrigo Nava. Claro que sí, él fue quien me recomendó su programa. Excelente recomendación, Rodrigo, qué bueno que nos recomiendas. Sí. Bueno, seguimos con Eduardo Marín Aguilar, dice gracias por su proyecto, muy importante conocer nuestra historia. Betsa Gorospe, saludos desde Tijuana, excelente podcast. Jesús nos
dice algo que, bueno, un maestro le enseñó algo sobre la numeración maya, ajolote libertario, dice, investigó un poco sobre Seacatl Topitzin, Quetzalcóatl. Tengo un pequeño escrito, lo podría compartir. Que nos lo envíe. Claro que sí, aquí lo esperamos con mucho gusto y lo podemos compartir en Facebook. Juan Gallardo, hola, tarde pero sin sueño, qué bueno. Quique Flores, saludos desde Morelia. ¿Me podrían agregar al grupo de WhatsApp si aún existe? Ay, ese grupo de WhatsApp, perdónenme, es que casi no tenemos tiempo de ponerle atención. Yo creo que vamos a tener que cerrar ese grupo de WhatsApp, es una lástima, pero bueno. Rita Bustamante Cruz dice buenas noches, me encanta su programa, muchas felicidades, gracias por compartir sus conocimientos. ¿Quién más? Pues creo que ya son todos, pues muchas gracias amigos. Alberto nos escucha desde Madison, Wisconsin, y pues bueno, ¿quién nos falta? ¿Quién? Julio. Hola, los saluda su fan de Nueva Zelanda, como siempre, les agradezco por su trabajo tan valioso. Julio César, gracias Julio César, un saludo enorme hasta allá. Y pues bueno, profesor, por aquí estamos el próximo lunes, les recordamos que nos encuentran todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. También nos encuentran en Facebook, en Twitter y bueno, pues gracias a todos los que nos siguen también en YouTube y en otras plataformas, profesor. Pues bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos, licenciada, nos escuchamos el próximo lunes. Una cosa más, los que entraron al sorteo, esperen por favor el día de mañana ya la noticia ahí en la Lotería Nacional. Y pues bueno, ya saben que por medio de la numeración de la Lotería Nacional pues van a tener su premio y se los hacemos saber la próxima semana, bueno, de quién fue el ganador. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta el próximo lunes.